pero voy a ir más rápido. Y vamos a hablar hoy sobre el síndrome de Laron. ¿Ok? Para el día miércoles necesito que me investiguen cada uno de ustedes y ese va a ser el trabajo del día miércoles, en donde ustedes van a exponer el día miércoles alguna patología en referencia a hormona del crecimiento. Hoy vamos a hablar la introducción y generalidades del sistema endocrino nuevamente muy súper rápido y nos metemos de lleno al síndrome de Laron, que es una de las patologías o anomalías que existen a nivel de la hormona del crecimiento. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes para el día miércoles? Van a exponer una patología de de alguna anomalía de hormona del crecimiento. Sí, ustedes van a elegir una patología, qué sé yo, enanismo, no sé, gigantismo, son las dos grandes alternativas, pero pueden buscar algo más, pues no. Entonces, no Doctor, les ¿y voy a se decir puede repetir o no? hasta máximo 2. Sí, eso ustedes se tienen que poner de acuerdo internamente. Acá somos 15 personas, quizás uno que otro tema se pueda repetir, pero no todos. Pues no, hay mucha literatura sobre el tema de déficit o aumento de la hormona de crecimiento. En Guyton van a encontrar algunos ejemplos y algunos casos, pero lo que necesito es que ustedes generen como tal un artículo de revisión o un caso clínico, ¿sí? De una de estas patologías, ¿no? Como para poder repasar todas las alternativas que pueden haber. Yo les voy a dar el día de hoy una, pues que es síndrome de Laron, que es la más llamativa a nivel nacional que lo genera como tal el Ministerio de Salud Pública. Por cierto, déjame revisar el CTO. Entonces, estamos claros con el trabajo del día miércoles. Ustedes van a exponer, ¿sí? El día miércoles ustedes van a exponer. Yo no me complico, si desean hacerlo publicando el artículo en la presentación, pues lo ponen. Si quieren ustedes hacer diapositivas, hacen diapositivas. Si no quieren hacer absolutamente nada y solamente hablar, lo hacen. Pero la idea es que tengan buen dominio del tema. El objetivo es ese, ¿no? Pueden incluso presentar una pantalla tipo pizarra para explicarlo. Yo no tengo reparo en que lo puedan hacer ustedes. Ustedes ponen sus límites. Aquí vamos a aprender todos. La idea es que podamos retroalimentarnos todos nosotros. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esto? Existe a nivel educativo. Yo no soy docente de colegio, pero como que estoy aprendiendo en esta maestría, la verdad que aprendo muchísimo el tema de que existen muchas olas del tema de educación. Antes te decían que 2 más 2 es 4 y tú te quedabas con 2 más 2 es 4. Ahora te dicen, ¿sabes qué? Investiga por qué 2 más 2 es 4. Y ahora pues existe otra tipo de educación que es la educación tecnológica en donde te mandan a investigar, tú generas como tal el filtro. Imagínate que es la llave de un grifo, tú la filtras y tú la cierras acorde a lo que tú necesitas. Existe un término que se llama el constructivismo, en donde eso es lo que vamos a implementar en este momento. Todos vamos a hablar de algo y todos vamos a aprender uno del otro, ¿sí? Déjame ver si ya se abrió el ingresar asistencia. Ok, acá estamos 15 personas, conmigo 16. ¿Qué tal les van en las otras materias? Súper bien. O peleando. Manuel, neuro, ¿todo bien? Peleado. A ver, asistencia. Oye, no me abrió este archivo que quería abrir. A ver, voy a presentar las diapositivas que las puse la semana pasada, súper rápido.
y de ahí voy a poner las del síndrome de Laron, que es la que estoy buscando en este momento. Tengo dos tipos de diapositivas del síndrome de Laron, una que es dirigido, pues obviamente, que son dirigidos a los familiares. Acá está, docencia. Presentación. ¿En qué quedaron con fisioteoría? ¿Hasta qué tema han avanzado? Hasta hormona de crecimiento, nada más. Hasta ahí se quedaron. Sí, hasta ahí. Ajá, sí, está ahí. La próxima clase, ¿tienen idea qué van a hablar en...? Tiroides. Ah, ya, Tiroides, perfecto. Vamos bien entonces. Vamos bien. No sé, pero presiento que este parcial va a ser más rápido que el parcial anterior. No sé por qué tengo esa ligera idea. Cierto, la próxima semana hay lección escrita, no se olviden de lo que hablamos la semana pasada, esta semana que refuerzo lo que hablamos la semana pasada, o sea, hoy síndrome de Laron y lo que hablamos el día miércoles con todo lo que ustedes van a exponer. La lección, y necesito que lo anoten, va a ser el día lunes 20, no se olviden, lunes 20 a las 9 de la mañana. Y ese día, aparte de la lección, pues seguimos con clase, ¿no? Que ya empezaríamos con el tema tiroides y el miércoles pues ya veríamos algunos casos clínicos del tema de hipo e hipertiroidismo, ¿no? A ver, déjame ver si ya... Ok. ¿Y dónde está el otro? Síndrome de Laron, infecciones, espirometría... Sí, pero acá está. Déjame ver si es estas diapositivas. Ok. Está con el logotipo de Ecuador Ama la Vida. Son del Ministerio de Salud Pública. Ok. ¿Dónde está? Listo, Doctor, sí salen una los pregunta. diapositivas. Cuéntame, José. Doctor, la lección que vamos a tener, la lección escrita es, o sea, entra solo lo que hemos visto o lo que es lo que vamos a exponer. También. Ah, ya, las dos cosas. Lo que vimos el miércoles, lo que vemos hoy y lo que ustedes exponen el miércoles. Incluye también lo del miércoles, lo que van a exponer, pues no. Entonces, por eso les indico, preparen bien los temas. Ya listo, doctor. Porque Las diapositivas tenemos de que ahí enviárselas. No, No, ya. ese día los presentan nada más. Ok. Gracias, doctor. Ese día lo presento. Déjame ver. Ya, ¿salieron mis diapositivas? Sí están, supuestamente sí está presentado, Sí ¿no? se ve. Ok, Ajá. déjame avanzar un poco. A ver, listo, entonces habíamos hablado del tema de las generalidades del sistema endocrino la semana pasada, habíamos dicho pues que obviamente es un conjunto de órganos que secretan sustancias, a diferencia, y creo que sí habíamos hablado del tema de la diferencia entre el sistema que habíamos hablado del parcial pasado, del sistema neurológico y neuromuscular,
pues obviamente con todas sus clasificaciones y profundizaciones como llegamos a ver tanto en teoría como en práctica. Pero ¿qué sucede acá con el sistema endocrino? Normalmente se menciona que el sistema endocrino trabaja directamente con el sistema neurológico en algunas circunstancias, ¿no? Por eso es que se llama en algún momento el conjunto neurohormonal, ¿no? Entonces, algo que había que tener en cuenta es el tema de hormonas, pues, ¿no? Hormonas como tal van a coordinar, van a regular y a controlar algunos sistemas dentro del organismo, ¿no? Algo que habíamos mencionado también en la clase pasada es que existían diferencias, pues, ¿no? A nivel de la velocidad, la sustancia que se generaba y el tiempo. En el sistema neuronal, la velocidad de respuesta iba a ser rápida y el tiempo que iba a generarse esa respuesta corta. ¿Cuáles eran las sustancias que se iban a liberar dentro de este sistema? Eran los neurotransmisores. A diferencia de este sistema endocrino, el sistema endocrino, su tiempo va a ser más prolongado y su respuesta va a tener la velocidad frente a esta respuesta pues es lenta. ¿Cuál es la sustancia que va a ser liberada en este sistema? Pues son las hormonas. Algo que hay que tener muy en cuenta es que existe como tal dentro del sistema endocrino una comunicación interna, que es el sistema glandular, ¿sí? El sistema glandular pues tiene glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Estas glándulas exócrinas pues son las que van a secretar a través de conductos. ¿Cuáles son? Digan ustedes un ejemplo de glándulas exócrinas dentro del sistema glandular. Las glándulas sudoríparas. ¿Qué otro ejemplo tienen ustedes que puedan tener en cuenta con glándulas exócrinas? Lagrimales. ¿No? Glándulas lagrimales, exactamente. Bueno, pues son ejemplos que hay que tener en cuenta al momento de hablar de glándulas exócrinas, pues van a través de conductos liberar algún tipo de sustancia, ¿sí? Existe como tal un ejemplo en cuestión de las glándulas sudoríparas. Yo no sé si alguno de ustedes haya escuchado el tema de pacientes que tienen algunas anomalías en cuanto a la sudoración, ¿sí? Existe a nivel de cirugía, existe a nivel médico el término de hiperhidrosis a estos pacientes que justamente tienen estas afectaciones. Uno de sus compañeros nos ponía un ejemplo de que a un familiar de él, pues que era chef, que trabajaba en gastronomía en un hotel reconocido de acá de Guayaquil, estaban a punto de botarlo justamente por la sudoración excesiva que tenía en manos, en axilas, y esto generaba, pues obviamente que sus trajes son blancos, dentro de la cocina, se veía un poco desasiado, ¿no? Porque decía que manchaba desde el codo y toda la parte axilar e incluso las manos sudorosas. Y eso generaba manos sudorosas, que platos, cucharas se contaminen y no solo eso, se les resbalen algunos pedidos que él generaba, ¿no? Entonces sí generaba un poco de no sé cómo llamarlo para que no suene tan feo. No era desaseo, sino sí generaba mal, se observaba mal, ¿no? O era mal visto por los otros, ¿no? Entonces, esto es por una alteración una alteración simpática en donde se genera como tal en su inicio, sin el tema de esta hiperhidrosis, una evaluación para ver cuán magnitud existe en esta anomalía, ¿no? Al inicio te mandan lociones, pomadas, cremas, desodorantes clínicos, te mandan algunas cosas leves para observar si existe o no existe algún cambio positivo, ¿no? En caso de que no exista eso, hay una opción mayor, pues, ¿no? Algo un poco más invasivo, pues, que es el tema de la toxina botulínica o también llamado Botox, en donde aplican en ciertos lugares de la región axilar o también de la región palmar o
de la región plantar, porque algunas personas también generan esta situación, el tema de esta sudoración excesiva, se da como tal una solución a mediano plazo, no a corto plazo, a mediano plazo. Pueden ser entre 6 meses como mínimo a 2 años, dependiendo del lugar y dependiendo de la cantidad de sustancia que se va a estar inyectando, ¿no? Y la otra es a nivel de los ganglios linfáticos, ya es una cirugía que hay que realizar, ¿sí? Se observa el canal ganglionar a nivel axilar, ¿sí? Es una de las cirugías que se suele realizar en donde anastomosan algunas partes dentro de este ganglio linfático y esto genera como tal una disminución ya definitiva, pues, de la sudoración, ¿no? Efectos positivos, efectos negativos, pues como toda cirugía tiene sus riesgos, como toda intervención quirúrgica maneja riesgos, y pues uno de los riesgos es el tema de una alteración en estos ganglios contiguos que pueden llegar a inflamarse, ¿no? Han habido casos de que se ha vuelto nuevamente el tema de esta anomalía. Hay otros casos que simplemente ya queda abolido, pues, y pueden tener una calidad de vida mucho mejor en cuanto a esta situación. Me imagino ustedes que en algún momento han salido con alguien, alguna chica salió con un chico, y es repugnante agarrarse la mano paseando por el, qué sé yo, no sé, por Plaza Lagos, y que le sube la mano, es terrible. O sea, sí es incómodo, o que te abrace. Imagínate que Eunice salga con algún chico que le invita a salir y la agarre y le vea toda esta parte sudada. Me imagino que ha de ser terrible, ¿no? Pero sí, justamente eso generan soluciones, ¿no? Y peor si está tufiado, o sea, no. Entonces, esto en cuanto a glándulas exócrinas, ¿no? ¿Qué sucede con las glándulas endocrinas? La secreción va a ser directa al torrente sanguíneo, a un sistema porta, si damos un ejemplo a través del hipotálamo, ¿sí? Y lo que se va a secretar van a ser hormonas, ¿no? Hay tipos de clasificación. Déjame avanzar, ¿cierto? Con la diapositiva. Bueno, ya hablamos de los neurotransmisores, hormonas. Existen asimismo neurohormonas que justamente se unen o se relacionan por medio del hipotálamo, en donde envía señales a la hipófisis, pues que ustedes saben bien que existen dos tipos, que son las adenohipófisis y las neurohipófisis, y esto van a generar como tal las neurohormonas. Existen como tal tipos de hormonas según el lugar donde actúan, y es donde están mencionadas en este momento, pues que actúan en la misma célula, que actúan, por ejemplo, que son las autócrinas, las parácrinas que actúan en las células vecinas y las endócrinas que actúan a distancia. ¿Cómo actúan a distancia? Estas van a viajar por el torrente sanguíneo, con el sistema porta, por ejemplo, hacia un órgano blanco o efector. Algunos lo llaman órgano diana, otros lo llaman órgano blanco y otros lo llaman órgano efector. ¿Sí? Son las tres alternativas que mencionan al momento de que actúa como tal esta situación. Hay un caso en común, creo que sí se los había mencionado en la clase pasada, no lo recuerdo, era en donde se genera como tal un sistema de respuesta frente al estrés, en donde el sistema nervioso simpático, el sistema autónomo simpático, se ve alterado frente a alguna acción o algún nivel de estrés en donde se llama el sistema de lucha o huida. No sé si los mencioné en la clase pasada, creo que sí. En donde obviamente se ve alterado. Imaginémonos que Eunice está con este chico que suda bastante. Eunice le dice, no, sabes que ya llévame a la casa, no me siento bien. O salieron, por ejemplo, de, qué sé yo, el club náutico, lo conoció en el club náutico, entre tragos van, tragos vienen, pero se dio cuenta que este tipo está súper nervioso, suda mucho, se lo nota nervioso, ansioso, con muchas palpitaciones, porque obviamente, wow, pues logró estar con un mujerón. Entonces, por ejemplo, son ejemplos por si acaso. Entonces,
¿qué se genera como tal? Puede generarse una elevación de la frecuencia cardíaca, aumento en la frecuencia respiratoria, por este nivel de estrés o ansiedad que se genere frente a estas situaciones. Otro de los ejemplos que habíamos mencionado en la clase pasada era al momento de realizar algún examen, ¿no? Cuando nosotros estamos frente o previamente a un examen, podemos darnos cuenta de que existen algunos de nosotros, me ha sucedido, a mí me sucede que frente a niveles de estrés me da taquicardia, me dan palpitaciones, jamás he sudado las manos, quizás los pies en algún momento, pero las manos no, y no, acá tampoco en las axilas, no. Pero sí me genera como tal aumento en la frecuencia cardíaca, me da taquicardia a mí, me ha generado también, perdón, el tema de la presión arterial. Existen casos en donde algunos tienen vasoconstricciones y tienen alteraciones esplánicas. Existe como tal el tema de cólicos intestinales, retorcijones que generan como tal estas idas al baño, ¿no? Entonces, aparte de esto está el tema de la sudoración, que es otro de los casos que se pueden dar justamente por una alteración en el sistema autónomo simpático, ¿no? ¿Qué sucede a nivel endocrino? A nivel endocrino, ¿y por qué se da todo esto? Es justamente por el cortisol. El cortisol va a generar como tal el aumento de este sistema simpático y también va a generar como tal el aumento a nivel de los niveles de glucosa, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Alguien tiene que activar como tal el cortisol y es donde actúa como tal el hipotálamo. El hipotálamo libera el ACTH, esta ACTH va a dirigirse y esto es como tal el mecanismo que se dirige dentro de el sistema porta hacia un órgano blanco, un órgano efector, pues que va a ser la glándula suprarrenal. El hipotálamo libera un ACTH, esta ACTH se va a dirigir por el torrente sanguíneo, llega hacia esta glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal a su vez va a liberar el cortisol, pues que va a activar este sistema autónomo simpático, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? María José, sí. Ok, Sí, doctor. listo. Bueno, pues, y en cuanto al tema de la química y los tipos de hormonas, pues vamos a encontrar las hormonas, proteínas y péptidos, los derivados aminoácidos tirosina y las esteroides, ¿no? Una relación entre ellas es el tema de que unas son hidrosolubles y otras son liposolubles. ¿Y en qué actúa esto o cómo me va a ayudar a saber la diferencia entre una y otra? Es el tema de su metabolización y su transporte, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas y péptidos son hidrosolubles, su transporte va a ser mucho más rápido, su metabolización, perdón, va a ser mucho más rápido, a diferencia de los derivados aminoácidos de la tirosina, que estas también son hidrosolubles, pero existen las esteroides que son a raíz del colesterol, sí, estas sí van a ser liposolubles, ¿ok? Justamente hablando de los derivados de aminoácidos, por ejemplo, las tirosinas, la T3 y T4 son de fácil metabolización, necesitan como tal un transporte, que es una proteína transportadora específica, en donde no solamente va a generarse un transporte, sino también va a generar una reserva, ¿sí? Va a generarse una reserva hormonal para que en caso de que exista alguna situación en donde necesite tener mayor metabolización de T3 y T4, pues pueda tener algunas reservas de esto, ¿no? Asimismo, necesitamos en hormonas esteroides, pues tener también transportadores de hormonas. Esto me sirve para que lleguen a un receptor y que en este receptor, que es único para cada hormona, se pueda generar como tal la acción o efecto dentro de algún organismo, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, bueno, pues habíamos también hablado en la clase pasada del tema de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, que habíamos puesto algunos ejemplos.
El tema de retroalimentación positiva justamente se daba cuando existe como tal alguna situación fisiológica, podríamos hablar de alguna situación fisiológica como lo que es el parto, en donde yo genero el tema de liberación de oxitocina, pero justamente en una paciente que está en el proceso de contracciones por labor de parto, va a haber un aumento sustancial de la oxitocina para generar un parto normal con unas correctas contracciones, ¿no? Se ayuda obviamente a esta situación en donde el canal vaginal se ve reducido y que la cabeza del neonato no llega a centrar, pues se genera una situación en donde tengo que hacer una incisión que se llama episiotomía, es una incisión transversal, no es una incisión longitudinal, justamente para poder abrir mayormente el canal vaginal y que pueda salir el bebé con estas rotaciones que se dan. Pues no, que no haya alguna alteración en presión a nivel de la cavidad craneal y que al momento de la rotación que existe naturalmente en el parto, el neonato no tenga alguna lesión a nivel de clavícula que se ha visto en pacientes en donde no se realiza una correcta contracción. Justamente esta labor de parto puede generar una contracción justo cuando sale el bebé al momento que están pasando hombros y puede generar una fractura clavicular. Se ha observado, ¿sí? Se ha observado estas situaciones y es lamentable porque el niño, bueno, pues hay que ponerle un inmovilizador y todas estas cuestiones durante unas semanitas, ¿no? O si no, al momento de sacarlo al neonato, pues se da que se le resbala. Una vez sí me sucedió, no se me cayó a mí, se le cayó a una compañera. Al momento de poder observar la rotación, se lo saca. Como el niño viene o el neonato viene muy mojado, muy líquido, se te resbala y cayó en el tacho de basura. Fue horrible esa situación. Estábamos rotando con un doctor en el Teodoro Maldonado. Yo estaba ayudando a pasar, creo que estaba haciendo de ayudante instrumental, no me acuerdo. Y la otra simplemente lo tenía que coger porque ella era rotación de neonato, cogerlo al bebé, ponerlo en la cuna, en la termocuna, medirlo, se le cayó. Se le cayó. Entonces fue terrible. Me acuerdo tanto que ese tipo gritó al cielo después pues en medio parto no, pero ya cuando salimos, niño interno, pues obviamente callapeado como siempre, pues a ella sí, pues la sancionaron. A mí no, pero igual, por haber estado ahí, recibí la puteada, ¿no? Esa vaina. Entonces, eso sucede con el tema de la oxitocina en relación al tema de retroalimentación positiva. Habíamos mencionado que existían casos en donde se generaba una estimulación física a la paciente para poder generar mayor secreción, que era el tema de la estimulación a nivel de pezones, ¿no? Y también existe análogamente el tema de la implementación o la implantación de oxitocina por endovenosa o vía intramuscular para generar como tal una inducción a prematura, un parto, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a la retroalimentación negativa, pues se da justamente por el cese parcial o definitivo de alguna sustancia liberadora para poder obtener como tal la disminución o ya que pare como tal la sustancia que se libere, ¿no? Esto me imagino, retroalimentación positiva y negativa, lo ven cuando hablamos de homeostasis, creo que son los primeros capítulos de Guyton, pero acá también se lo mencionan en sistema endocrino, ¿no? En cuanto al tema de los receptores que habíamos mencionado hace un momento, pues tenemos receptores hormonales de membrana, receptores hormonales citosólicos y receptores hormonales nucleares, ¿no? Uno de ellos son los que están unidos a las proteínas G, otros los receptores tirosina sinasa, los receptores de citosina y los receptores de serina sinasa, ¿no? Cuando habíamos hablado de los que son unidos a las proteínas G, habíamos comentado de que existe como tal, no, esto es del colegio. Habíamos mencionado, espérate, déjame revisar el documento.
Acá está. Por ejemplo, las hormonas que utilizan la señalización del receptor de tirosina sinasa, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, la hormona de crecimiento que vamos a hablar, el factor de crecimiento hepatocítico, la insulina, factor de crecimiento pseudoinsulínico 1, la leptina, la prolactina y el factor de crecimiento de endotelio vascular. Algo me estaba olvidando. Con relación al segundo mensajero, el ejemplo que se daba claro era el tema de las unidas a la proteína G, en donde se generaba el tema de la proteína, ¿cómo era? El tema de la activación del AMP cíclico. Déjame ver qué pasó. ¿Alguno de ustedes recuerda el tema del segundo mensajero? El AMP cíclico no era que se liberaba cuando se separaba el alfa y se convertía el GDP en GTP, y entonces ese GTP se activa con ayuda del adelanto. ¿Mandé? Sí, se dividían en 3 subtipos, pues el alfa, beta y gamma, ¿no? Justamente el alfa es lo que mencionas, Ronaldo, que generaba, cuéntame. O sea, este alfa se iba a unir con el adenlato ciclasa. Entonces, una vez que hubo esta unión, con la ayuda del ATP iban a generar lo que era el AMP cíclico. Entonces, exacto, este AMP cíclico se iba a activar iba a activar lo que era la proteína quinasa A. Entonces, esta proteína quinasa A es la que iba a ayudar a que, por ejemplo, en el caso del ADH, a que se activen lo que son las acuaporinas. Eso es lo que más o menos el proceso, por así decirlo. Ya, pues ahí las acuaporinas, los tipo 2, eran las que van a permitir que haya la reabsorción de líquido en la parte, obviamente, interna, porque también hay las tipo 3 y 4, que son las que van a actuar en la parte de lo que son de los vasos sanguíneos. Exacto. Ok, gracias, Ronaldo. Sí, justamente existen también el tema de las proteínas G, pues que algunas hormonas van a unirse inhibiéndolas o van a unirse estimulándolas como tal, ¿no? Algo que también se menciona en referencia al tema del segundo mensajero es que los iones de calcio se van a unir a las calmodolinas, por ejemplo, para el proceso de la contracción muscular, ¿no? Se va a ver el tema de la liberación por medio del retículo endoplásmico, el tema de los iones, y esto se da por la degradación de unos fosfolípidos de membrana celular, que son los PIP2, que estos van a generar 2 segundos mensajeros distintos, que es el IP3, no recuerdo los nombres, y el DAG, el DAC, el IP3 y el DAC. El IP3 va a generar la movilización de los iones de calcio hacia la célula para poder realizar como tal este potencial de membrana, pues, y que se genere esta contracción, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Díganme si me equivoqué, porque es medio confuso a veces estos procesos. Estamos, sí. Ok. Déjame ver. Esto ya vimos. Bueno, en cuanto al tema de hormonas hipofisiarias y su control sobre el hipotálamo, habíamos mencionado al inicio de la clase, pues que el hipotálamo tiene una relación directa con la hipófisis para poder secretar algunas sustancias y las controlan como tal, ¿no? Existe un proceso homeostático en donde se relacionan estas hormonas hipofisiarias conjuntamente con el hipotálamo. Entonces, en cuanto a la relación con el hipotálamo, tienen una relación directa entre a nivel anatómico y fisiológico que van a controlar estas glándulas, ¿no? ¿Cómo se diferencian cómo se dividen o en qué partes vamos a encontrar? Pues las hipófisis van a tener una invaginación de las bolsas de Ranke. ¿Es Ranke o Ranke? Raque.
una neuro- RATHE. Disculpa, no te escuché. ¿Cómo? RATHE. RATHKE. Ya, perfecto, gracias. Y pues las otras, que es la adenohipófisis, la neurohipófisis, perdón, justamente es por la proliferación del tercer ventrículo. Tenemos en la parte inferior las corticótropas, las tirótropas, las gonadótropas, ¿no? Que son hormonas que se van a dar como tal al momento de... ¿Dónde están? Se me perdió el gráfico que les tenía que explicar en este momento. Acá está. Sí, por ejemplo, las somatotropinas, justamente está la hormona de crecimiento, que esta va a estimular el crecimiento de todo el cuerpo mediante alguna acción, ya sea por multiplicación celular o por diferenciación celular. Están las corticotropinas, que está un ejemplo, la ACTH, que van a controlar la secreción de hormonas, por ejemplo, la que habíamos mencionado como ejemplo hace un momento, las corticosuprarrenales, que van a afectar al metabolismo de la glucosa, proteínas y lípidos. Están las tirotropinas, que son las TSH, que controlan la secreción de la tiroxina, la T3 y la tiroyodotironina T4, que son liberadas por la glándula tiroides, ¿no? Están las lactótropas, que pues van a estimular la secreción y producción de leche, por ejemplo la prolactina, y también está la oxitocina, que ayuda a esta secreción, ¿no? Y están pues las gonadotropinas, que van a estimular el desarrollo folicular, va a regular la espermatogenia, va a inducir a la ovulación y va a formar como tal la producción y estimulación de los estrógenos y progesteronas para el ovario, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Entonces, en cuanto a las funciones fisiológicas de las hormonas de crecimiento, pues tienen algunos efectos fisiológicos, como la activación del crecimiento lineal, un depósito, y va a generar como tal depósitos de proteínas a nivel de los tejidos. Utiliza la grasa como un sustrato energético y va a ser modificado dependiendo de su utilización, ¿no? Debemos tener muy en cuenta de que existen como tal algunas alteraciones en cuanto al tema de la hormona de crecimiento. Podemos tener en cuenta de que no actúa a través de ninguna glándula, a diferencia de otras hormonas, sino que tiene un efecto directo sobre tejidos del organismo, ¿no? Como bien habíamos dicho, oye, Dios mío, ¿cómo suena ese celular? Como bien habíamos dicho, induce el crecimiento a nivel de los tejidos del organismo, favorece el crecimiento y multiplicación de las células. Por ejemplo, a nivel del crecimiento óseo, ¿sí? Se va a generar como tal un crecimiento justamente por la hormona. Ejerce también efectos metabólicos con aumento de las síntesis proteicas. Favorece el depósito de proteínas en los tejidos, aumenta la traducción de ARN para facilitar síntesis proteicas en los ribosomas, estimula el crecimiento del cartílago y también a nivel de crecimiento óseo, ejerce efectos a través de sustancias intermediarias, como lo dice la diapositiva, las somatomedinas, que van a ser factores de crecimiento pseudoinsulínicos. Estos van a estar formados a nivel hepático, van a ejercer un efecto estimulador a nivel del crecimiento óseo, tienen un efecto semejante a la insulina y existen, pues, ¿no? La somatomedina C o IGF-1. ¿Qué más? Bueno, pues en relación al tema de las alteraciones en la secreción de la hormona de crecimiento, la secreción de la hormona de crecimiento se puede producir como disminución y genera un enanismo. Puede haber un aumento de la hormona de crecimiento que genera gigantismo, y está por una hipersecreción de la hormona de crecimiento en la madurez, y va a generarse con un término que se llama acromegalia, ¿no? ¿Cómo estimulo
el tema de la secreción de las glándulas, de la hormona de crecimiento, se da justamente en el aumento, cuando estamos en la pubertad y va a disminuir ya en la adulta. Aumenta el ayuno y la falta de proteínas, aumenta de valores de aminoácidos y también se va a ver estimulada cuando se genera alguna actividad física. Justamente para los niños, para los adolescentes, se les pide el tema del ejercicio físico, ¿no? La hormona de crecimiento tiene una vida media de aproximadamente a nivel sanguíneo de 20 minutos, ¿sí? Y justamente la IGF-1, que es una somatomedina C, va a unirse a una proteína transportadora sanguínea para poder llegar como tal y poder generarse una estimulación en algún área en específico. Tiene una vida ya dentro del tejido de aproximadamente 20 horas. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, pues vamos con otra diapositiva. ¿Dónde estás? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Doctor, no entendí el tema de la somatomedina. A ver, las somatomedinas justamente se dan por el tema de una sustancia intermediaria, ¿sí? Va a generar un efecto como una sustancia intermediaria. ¿Y qué son las somatomedinas? Estas somatomedinas van a tener un factor de crecimiento pseudoinsulínico. Esto va a ayudar justamente a que se liberen con mucha más rapidez desde la sangre hacia los tejidos. ¿Ok? Tiene una unión hacia una proteína transportadora para poder avanzar dentro del paso sanguíneo hacia los tejidos, ¿sí? Y tiene una vida media de 20 horas. Déjame ver el tema de la diapositiva. Significa que la somatomedina va a ayudar a que actúe más rápido la insulina. Eso me está diciendo. Es un intermediario. Sí, va a generar como mayor circulación y va a generar al momento del análisis un reflejo de este valor, pues no, del valor de la hormona de crecimiento. Gracias. Déjame ver. No sé qué le pasa, que sale error. De nuevo. Ok. Síndrome de Laron, acá está. A ver, ok. Estas diapositivas pertenecen al Ministerio de Salud Pública. Fue una capacitado cuando pertenecía a esta entidad pública. Trabajé para la Coordinación Zonal 8, que conforma todo lo que corresponde a salud entre Guayaquil, Durán y San Borondón. Justamente el Distrito 7. Uy, me quedé congelada la cara. Ok. Justamente, Telmo Parabola.
justamente el tema del síndrome de Larón se dio y se dan casos aquí en Guayaquil. Jorgito no tiene síndrome de Larón, por si acaso, sí, él tiene un enanismo y un tipo de acromegalia. Entonces, no, de verdad que no sé, no tengo ni idea qué tipo de enanismo tenga Jorgito. Lo que sí sé es que tengo 2 casos a nivel de la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Uno queda en San Borondón. Algo pasa con el internet. Se me queda estancado. Déjame desconectarme de mi celular por si acaso. Uno queda acá en Guayaquil. Vive esta persona en Orquídeas. Hasta agosto de 2019 residía en Orquídeas. Y el otro ya es un señor adulto que tiene síndrome de Larón. Vive en San Borondón Cantón. Sí, en San Borondón Cantonal, creo que le dicen. No sé cómo le dicen a San Borondón. A la cabecera cantonal, sí. Estos 2 casos es uno más crónico que otro porque uno de los 2, no te puedo mencionar a quién, maneja el tema es cocaíno dependiente. Tiene problemitas con vicios, entonces poder llegar a él es medio complicado porque él llegó a estos vicios producto de esta, no sé cómo decirte, el bullying que hubo y que existe todavía con él cada vez que quiere salir, ¿no? Si es difícil abordarlo. ¿Disculpa? Se puede decir que sufre de discriminación social. Sí, de cierto punto. El abordaje es muy complicado. Vive con la mamá. Bueno, ambos viven con la mamá, pero uno de ellos 2 ya es un adulto, el otro es un adolescente. Son 2 casos complicados porque los 2 tienen, como tú dices, María José, el tema de discriminación. Los 2 sufren de bullying, que es el término que ya se está mencionando hace algunos años acá con referencia al tema de discriminación. Entonces es difícil y ha sido difícil llegar a ellos mensualmente, y te digo porque Distrito 7, a ver, en zona 8 existen 12 distritos, del 1 al 10, y de ahí viene el distrito 23 y 24. No sé por qué pasan 10, 23, 24 en vez de decir 11 y 12. Allá los que conformaron los distritos, ¿no? Pero existen 12 distritos acá entre Guayaquil, Durán y San Borondón. En uno de estos distritos, que es el distrito 7, al cual yo pertenecí, que comprendía desde que terminaba el Parque Samanes, hasta que empezaba, ¿cómo que se llamaba esto? Se me fue el nombre. Antes de Daule, antes de Nogol, todo esto comprendía lo que era Distrito 7. Teníamos aproximadamente cerca de 290,000 habitantes, manejábamos 13 centros de salud y el hospital universitario, que era parte de nuestro circuito de atención, y el otro distrito, que era San Borondón, era más pequeñito porque San Borondón es pequeño, ¿sí? Y aparte de la población, por más grande que sea, pues un man de la ciudadela Entre Ríos o Las Riberas no se va a ir a San Borondón a hacerse atender, pues, o sea, es algo muy claro. Pero como distrito 23, ellos debían controlar centros médicos, clínicas privadas, pues obviamente porque es su competencia, ¿no? Entonces teníamos un caso allá en San Borondón y teníamos un caso acá en Orquídeas, ¿no? El abordaje era mensual, había que ir no solamente con atención médica, sino también era una atención integral, médico, psicólogo y odontólogo. Aparte, en caso de que necesitaban vacunas, pues se unía la enfermera y era lo que se llamaba el equipo de atención integral de la salud, o también llamado EAIS, que así se le llama. Ahora, este equipo integral de atención en la salud le han cambiado el nombre, que se llama Médico del Barrio, y que tienen estos chalecos de color verde amarillentos que parecen Vive 100, que venden Vive 100, ¿no? Entonces, estos equipos de Médico del Barrio, el objetivo principal es acudir a los lugares donde tienen personas vulnerabilidad. El objetivo es que la atención
ellos no vayan al centro de salud, sino que el médico del barrio acuda a cada casa. Cada equipo de médico del barrio o atención integral de la salud o equipo de AIS acude o tiene dentro de un mapa, ¿sí? Que son los mapas parlantes, tienen sectores en donde ya están ubicados. ¿Sabes qué? Acá en este barrio tengo una embarazada, en este barrio tengo un abuelito diabético, en este barrio tengo esta situación. El objetivo es acudir a estas personas en donde por A o B motivo no puedan ir a los centros de salud. La atención se hace a nivel domiciliario, en donde se nos solicitaba a nosotros por medio de la vicepresidencia y pues obviamente este gobierno es de discapacitados, no es porque todos tienen internet, sino porque la información era de atención a los discapacitados. Bueno, hasta la asamblea todos tienen discapacidad y ahora entendemos por qué, ¿no? Entonces, justamente se daba esta situación de que teníamos que acudir bueno, no yo tenía que acudir, los médicos tenían que acudir, yo firmaba, era el reporte de lo que hacían las atenciones de los médicos y valorar si existía algún cambio positivo o algo negativo en este tipo de pacientes, precisamente con los de síndrome de Laron. Entonces, se generaba como tal una capacitación para el manejo y sostenimiento de estos pacientes, como dice la diapositiva, pero teníamos que saber de qué se trataba el síndrome de Laron. Pues, ¿quién es Laron? Pues es el señor que está acá, es Vilarón. Tengo entendido que ya murió hace muchos años atrás, fue el que identificó como tal la enfermedad, en donde se generó una teoría en que estos pacientes tenían niveles normales o tenían niveles abundantes de la hormona de crecimiento. Sí, pero en esa época no se sabía por qué estos pacientes tenían enanismo. ¿Sí? Una de las características de estos pacientes, pues, van a encontrar que es una frente prominente, tiene un puente nasal deprimido, bajo desarrollo de la mandíbula y una obesidad a nivel del tronco, ¿ok? También se menciona de que se observó de que los receptores de esta hormona en el hígado estaban dañados, ¿sí? Se generaban a nivel hepático un daño a nivel de estos receptores. Y esa es justamente la característica, ¿sí? Está el receptor hormonal, ¿sí? Dañado, por lo tanto, se acumulan la hormona de crecimiento o está en condiciones normales, pero no genera como tal un efecto. Entonces, a nivel mundial existen, quizás ya aumentó entre un año y otro normalmente, y esto sí tienen que saber ustedes a nivel poblacional, aquí en el Ecuador hay un aumento del 0,5% anual, o sea, cada año hay un aumento del 0,5% dentro de la población, ¿sí? Quizás este año sea diferente porque han habido muchas muertes, pero sea lo que sea, siguen naciendo personas diariamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Encontramos que el 30% de los casos se encuentran en Loja, Ecuador. Estos pacientes provienen de áreas geográficas pequeñas, se dicen de que son descendientes de judíos. Acá dice que son judíos sefardíes españoles. Tengo entendido que vienen de razas judías, tienen una muestra elevada de consanguinidad y endogamia, justamente porque en su momento sus antecesores se unieron. Y hablando un poquito de historia ya de religión, pues cuando Moisés agarró pues, la novela, creo que ustedes vieron la novela en Ecoavisa de Moisés, para los que no leyeron la Biblia, se mencionó pues, que ellos pues fueron en grupos durante muchos años buscando la tierra prometida y nunca ellos estuvieron con otras personas, sino era el mismo círculo, se reprodujeron entre ellos, ¿no? Entonces, hay teorías, no lo puedo mencionar, no sé si existe algún judío acá, y me perdonen por lo que voy a decir, pero mencionaban de que esta raza era maldita. Habían otras personas que decían, pues que sí, que esta raza justamente por su involucramiento entre ellos mismos, estos generaron alteraciones
que posteriormente para la Segunda Guerra Mundial o bajo el gobierno de Hitler hubieron muchas experimentaciones justamente con esta raza. Se dieron muchos casos de confinamiento, se dieron muchos casos de maltrato. ¿Cómo que se llamaban? No eran quintas, estos campos de concentración, ¿cómo que se llaman? Algunos de ustedes me imagino que han de saber. En donde experimentaban con ellos muchas cosas que gracias a los judíos pues podemos evidenciar ahora, ¿no? El tema del calor, hasta qué grados centígrados podemos nosotros soportar, hasta cuántos grados de frío podemos soportar, el tema de cirugías, el tema de experimentaciones con químicos, hasta qué sustancias podemos soportar, bajo cuánta dilución de sustancias podemos nosotros soportar. El tema de medicamentos, Bayer, uno de los empresas farmacéuticas, también fue precursor de algunos medicamentos que fueron elaborados justamente por experimentaciones con humanos, ¿no? Así que eso en cuanto al tema de los judíos. Esta enfermedad se ha detectado en otras poblaciones como Holanda, Alemania, Argentina, Japón, Brasil, Estados Unidos y Rusia, pero acá en Ecuador es donde más casos tenemos, ¿no? Es una enfermedad rara. Se menciona de que esta enfermedad entra dentro de las enfermedades raras que tenemos acá en el Ecuador, por lo tanto es una enfermedad de interés de salud pública. Cuando entra esta enfermedad en salud pública, da a entender de que el gobierno está encargado, entre paréntesis, bueno, gracias a Dios se queda conmigo esta grabación, de que el gobierno tenga la posibilidad integral de generarle no solamente la ayuda de atención médica, sino también alguna ayuda técnica en cuanto a la unión con el MIES, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Si necesita algún refuerzo o algún bono, se les ayuda con un bono solidario o un bono de emprendimiento en donde ellos puedan como tal, supuestamente en 5 años, salir adelante, pero algunos viven como 20 años con el bono y nadie les dice nada, ¿no? Unos mucho más, y se mencionan de que algunos heredan estos bonos y los utilizan pues para comprar celulares. Bueno, entonces, como es una enfermedad rara, encontramos en este mapa que no es la única enfermedad rara, existen otros temas de síndromes de enfermedades raras a nivel nacional. Una de ellas es el tema de la ictiosis o piel de pescado que se da en Manabí, justamente en un sector cercano a Manta. No recuerdo si era Santa Ana, no me acuerdo qué parte específica de Manta estaba el tema de la ictiosis, que es catalogada una enfermedad rara, sí que se dan bastantes casos acá en el Ecuador, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe qué es ictiosis? Idea. O sea, yo he visto imágenes de ictiosis, que es cuando o sea, puede ser, no sé, yo lo he visto en niños, que tienen como que o sea, no tienen prácticamente piel, no tienen prácticamente casi nada de piel, y tienen que ponerle, tienen que estar sometidos a ciertos tratamientos que le ayudan en sí porque creo que les duele, o tienen algún tipo de... Pero no, la verdad no sé qué es ictiosis, solo que he visto imágenes de eso. Ictiosis, sí, es causado por una hiperqueratinización, ¿sí? Hay una mayor producción de queratina y esto genera como tal endurecimiento de la piel y como que se revienta y esto generan laceraciones, no pica. Por eso que le dicen también escama de pescado a las personas que tienen ese tipo de piel. Y por la hiperqueratinización, el párpado suele revertirse y por eso es que les dicen que tienen cara de pescado, ¿no? Existen tratamientos, obviamente el sol es malísimo para ellos, pero existen tratamientos en donde se utilizan cremas a base de urea para poder nutrir esta piel, ¿no? Había un caso de una niña, no sé qué se hizo hace muchos años atrás, cuando yo era estudiante de la universidad, se ponía en el semáforo del manantial, cerca del
la vía esta, ¿cómo es que se llama? Donde uno sale a chupar cada vez que queda campeón Barcelona, ¿cómo se llama? La Víctor Emilio Estrada. Sí, en la Víctor Emilio Estrada, justamente en el semáforo del Manantial, bueno, pues también cuando quedaba campeón Emelec, ¿no? Justamente cuando esta persona pedía plata en ese semáforo, no sé, no la he visto hace muchos años atrás, pero ella andaba a veces con blusas manga largas, porque imagínate, pedir plata todo el día con el perro sol que hace acá en Guayaquil, pues le generaba muchas afectaciones a nivel de la piel, ¿no? Entonces, esa es una de las enfermedades raras. Hay otras, por ejemplo, como la mucopolisacaridosis, que no sé, la verdad que no sé cuál es, la microcefalia, que se da justamente en partes, creo que era en salitre, y se me fue la otra. Hay otra parte, hay otro cantón del Guayas, que hay casos de microcefalia, y ya se están viendo muchos menos casos de microcefalia en estas localidades, pero Guayas tiene alrededor, obviamente, en relación a otras provincias del país, pues más casos de microcefalia, ¿no? Yo no sé por qué se me daña acá en estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué menciona el Ministerio de Salud Pública? Que la intervención no solamente debe ser por el tratamiento del paciente, como lo habíamos mencionado, sino tiene que ser una atención integral, en donde se evalúe el entorno, la familia, la comunidad y la sociedad. Justamente estas diapositivas dan no solo un mensaje o no solamente una retroalimentación científica, sino también cómo va a ser el abordaje tú como médico frente a esta situación. No es solamente atender al paciente y se acabó, sino también preguntar más allá, papá, mamá, cómo se sienten, cómo lo ven, cómo está actuando, porque sea lo que sea, no va a estar toda la vida metido en casa, va a tener que generar algún momento sociabilización, va a tener que salir a las calles, va a tener que buscar un trabajo en su momento. Entonces, es difícil para ellos. Van a tener muchos episodios de depresión, ansiedad, porque por más de profesionales que sean unos que otros, van a verse limitados e incluso van a verse no servibles para una sociedad en donde el tema de las tallas, el tema de tu fisionomía depende mucho. Así que justamente esto se da, pues no. Entonces, esta enfermedad, pues ya habíamos mencionado, está catalogada como enfermedad rara, se considera potencialmente mortal o debilitante a largo plazo, de baja prevalencia y alta complejidad. Recursos terapéuticos son limitados y de alto costo. Existen etapas de experimentación en otros lados del mundo, pero a nivel nacional el gobierno todavía no ha hecho una correcta inversión para estos pacientes. Acá pueden revisar, si ustedes desean, el tema de síndrome de Laron. Seguimos. Entonces, a nivel epidemiológico, justamente esto se da por una insensibilidad en la hormona del crecimiento. Es una enfermedad rara, ya lo habíamos mencionado, es congénita, es una enfermedad en donde no es justamente por el tema de déficit de la hormona de crecimiento, como lo habíamos mencionado, sino por alguna anomalía del receptor de esta hormona, ¿no? Bueno, pues esto es un caso de un niño, creo que no tenía más de 3 años este niño, y si se observan la gallina que está en la parte posterior, pues la gallina es mucho más grande que el niño, ¿no? Esto sucede, pues obviamente, por una producción y secreción de la hormona de crecimiento. Se da regulado, obviamente, por una hormona estimuladora que se fabrica a nivel del hipotálamo. Tiene una hormona inhibidora que es la somatostatina. A su vez, esta liberación de estas hormonas se regulan por factores como los niveles sanguíneos, los niveles de glucosa en sangre. Estos niveles reducidos de glucosa van a estimular a la hormona de crecimiento para provocar la liberación de la hormona estimuladora, ¿sí? ¿Qué más? Pues entre estos se destaca la producción de un grupo de proteínas conocidas como factores de crecimiento semejantes a la insulina. ¿Qué más? Acá está lo que mencionábamos, alguien me preguntó sobre la IGF, si esta IGF se da justamente a nivel hepático y va a ser un precursor
del crecimiento óseo, ¿sí? Ahí me picó el ojo. Entonces vamos a encontrar como tal la producción de la hormona de crecimiento y también la producción de la somatostatina como una respuesta contraria en caso de que se genere mayor número de hormonas, ¿no? Este receptor es detectado en gran variedad a nivel hepático, ¿sí? Es donde más vamos a encontrar este tema de sustancias, pero también lo vamos a encontrar a nivel muscular, renal, pulmonar, glándulas mamarias, placenta, tejido adiposo, linfocitos, huesos, cartílagos, en fin, pues no. Entonces, bueno, esta no les voy a explicar. Se da justamente por una mutación de los genes extracelulares. Va a haber esta, déjame ver, no, esta no, acá. Las causas se menciona pues que se caracteriza por presentar niveles elevados, niveles de factor de crecimiento insulino símil, que es el IGF, y disminuidos o no detectables, ¿sí? Y la falta de respuesta al test de generación de IGF-I por fallos en la producción o respuesta al factor de crecimiento tipo insulínico, el cual va a generar una alteración específica del crecimiento. ¿Estamos? ¿Sí se entendió esa parte? El del receptor. Ok, no. Dalia. O sea, ¿podría repetir esa parte? Ok, a ver. Existen hormonas de crecimiento, los había mencionado, de que pueden estar en niveles normales o también pueden estar elevados. Sí, pero el receptor no se va a ver detectable o disminuido, ¿sí? Justamente al test, que es como se llama, el factor de crecimiento insulino símil, ¿sí? El IGF-I es el que se va a ver disminuido o no detectable, ¿sí? ¿En qué test lo voy a encontrar? Pues en el test de generación obviamente, el IGF-I, en donde puede haber dos opciones, o que no exista la producción de esta, o que haya una alteración en este receptor. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, doctor. Ok. ¿Alguna duda? Listo. Entonces, a nivel genético, es un patrón de herencia, es un autosómico recesivo y está justamente ocasionado por una mutación en el gen situado en el brazo corto del cromosoma 5, el 5p13p12. ¿Ok? Pilas con esto, son preguntas de examen. ¿Qué más? Entonces, a nivel genético, yo no sé por qué me altera la diapositiva cada vez que lo presento en esta vaina. Entonces, ¿cómo se da esto? Como habíamos mencionado, tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, ¿sí? Creo yo que han visto leyes de Mendel ustedes, no sé si lo vieron en su momento, eso en el colegio, pero dentro de las leyes de Mendel mencionan, pues no, a nivel genético que tenemos, y repito, es un patrón de herencia autosómico recesivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que necesito tener un paciente afectado con un padecimiento, pero a veces no es así. Puede que exista una herencia anterior en donde se vea este gen alterado, que es el brazo corto del cromosoma 5, 5p13p12, ojo con eso, ¿sí? Y se va a dar como tal esta enfermedad. Repito, y esta diapositiva me lo indica, es una enfermedad autosómica recesiva, ¿sí? Vamos a encontrar, y un ejemplo que te da acá, es que como es una enfermedad autosómica recesiva, voy a encontrar un paciente hombre que tiene dominancia en el gen y voy a tener una mujer sana, ¿ok? Voy a encontrar que tengo un 50% de probabilidad de que mis hijos o mi generación siguiente nazcan con un 50% de probabilidad con esta enfermedad, ¿ok? ¿Qué sucede si yo tengo, que es la otra situación, que si yo tengo el gen
que soy aparentemente, tengo talla normal, pero tengo el gen, ¿sí? Hay una probabilidad del 25% de que el paciente me nazca genotípicamente y fenotípicamente con la enfermedad, ¿sí? Este paciente es un paciente portador, el paciente que no tiene ninguna alteración fenotípica, pero como es un paciente portador de la enfermedad o del síndrome, voy a tener una descendencia probablemente del 25% de paciente con síndrome de Laron. Otros serán portadores, que es el 50%, y un 25% que será sano a este síndrome. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí o nos hicimos pelotas? Talia. Sí, doctor, todo bien. Ok. Ok, listo. Entonces, ¿qué más? Bueno, esto es teoría. Algo que tenemos que tener en cuenta es el tema de la estatura baja. Normalmente a estos niños yo tengo que calificarlos dentro de una tabla que se da justamente por el Ministerio de Salud Pública. Todos los pediatras también tienen el tema de la valoración de peso, talla, estatura, ¿sí? Y tiene como tal una valoración. Esta valoración se da, déjame ver si tengo acá déjame ver, no lo encuentro. A ver, justamente si está por -2 de la desviación estándar, por debajo de la edad y sexo en relación a la media, tengo que averiguar qué pasa con este niño, ¿ok? Tengo que averiguar si es por algún tema de alimentación, si es que papá y mamá son enanos, o si existe como tal alguna alteración en su etapa de crecimiento. Tengo que averiguar, ir de poco a poco, ver el tema de alimentación, ver el tema hereditario, papá, mamá, si también son talla baja, y si descarto todas estas posibilidades y el niño en sus consultas mensuales no crece en relación a lo normal, algo está pasando. Entonces, la idea es que el pediatra o el médico que lo valora en alguna casa de salud tenga la perspicia de averiguar qué está sucediendo, enviar obviamente exámenes de laboratorio para averiguar qué está sucediendo y relacionarlos obviamente con sus valoraciones en consulta, pues que es la talla, el peso y obviamente toda su historia clínica desde que nació, ¿no? Probablemente fue un niño a término, a pretérmino, un niño prematuro. Todo eso tiene que recabar dentro de una historia clínica como antecedentes, ¿ok? Si en caso de que todo esto esté en condiciones normales, tengo que averiguar qué está sucediendo. Aparte de mi examen físico, ya saben ustedes el tema a nivel de la frente, cómo es la prominencia a nivel frontal, cómo es a nivel del maxilar y cómo es el tema a nivel de la nariz, debo averiguar como tal si existe alguna patología, ¿no? En ocasiones se puede confundir con algún otro síndrome justamente por el tema de la nariz, que da a entender con una nariz achatada, puede ser por una alteración en algún síndrome de Down, pero por la talla no da a entender esto, ¿no? Existen, por cierto, casos de pacientes con síndrome de Down, pero son muy raros, y también con síndrome de Laron, o con síndrome de Down y con algún tipo de enanismo. Existen estos casos, son muy pocos casos a nivel mundial, muy poquísimos casos, pero sí existen estos dos tipos de patologías que se puedan dar, como son patologías genéticas, se puedan dar dentro de un mismo paciente, ¿no? Entonces, tengo que comparar, pues obviamente, la medida o el crecimiento de un hombre y una mujer en cuanto a edad y sexo, ¿sí? Pero sí puede darse en que hay casos de que un niño puede ser más bajo o más alto que otro niño de la misma edad, pero para esto debo tener como tal acá está, el tema de la desviación estándar, el tema de un gráfico en donde yo puedo valorarlo mensualmente, cómo está mi crecimiento, ¿sí?
me informa y me va a dar la medida que tiene en relación a la población nacional, cómo es más o menos las medidas o el criterio que debe haber a nivel nacional, ¿no? ¿Qué sucede con estos pacientes? Tienen -2 dentro de la desviación estándar, pues, y tengo que sospechar que existe como tal algún grado de enanismo. En ese momento se genera un diagnóstico presuntivo de enanismo, o también puedo generar como tal baja talla, ¿sí? Baja talla, para no ser un poco más agresivo, porque me podría confundir yo como médico, indicando, bueno, no es un tipo de enanismo por una hormona de crecimiento, por alguna alteración, sino por algún factor externo que esté dando este niño ese crecimiento anormal, ¿sí? Este es el cuadro, ¿sí? Este es el gráfico que normalmente están en estas cartillas de vacunación. Hay que obviamente observar, y esto es lo que les había mencionado hace un momento, el crecimiento intrauterino, la talla al nacimiento, valorar esas situaciones. ¿Y qué sucede con estos chicos? El crecimiento intrauterino es normal y la talla al momento de nacer son normales. Pero ¿qué sucede? Conforme pasan los meses, esto se va a ver desproporcionado, va a haber una disminución sustancial en cuanto a su crecimiento mensual, ¿ok? Varía entre -3 a -12 dentro de la desviación estándar, mucho ojo con eso. El cuadro clínico puede presentar al momento de una exploración física del paciente, ¿sí?, una ausencia testicular en las bolsas del escroto que se llama criptorquidia, y también puedo encontrar un paciente con la disminución en cuanto al tamaño del pene, que se llama micropene, ¿no? Estas manifestaciones voy a encontrarlas posterior a los 6 meses de vida, ¿sí? Y es donde el médico debe darse cuenta de que es un paciente que ya su talla y su peso no se va a ver visto con normalidad, justamente por estas manifestaciones congénitas, por un déficit congénito, ¿no? Entre 6 y 12 meses suelen presentarse estas manifestaciones. Mucho con esto, hablo con el tema de criptorquidia y con el tema de micropene, y vamos a encontrar que menciona acá que el pediatra normalmente va a trazar una curva de crecimiento normal a nivel de estas edades, ¿no? ¿Qué sucede con el tema de músculo esquelético? Hay un programa, y se van a confundir bastante, creo que dan en Discovering Home and Health o en Travel and Living, de familias con un tipo de enanismo, y algunos tienen algo de acromegalia, ¿sí?, que los van a encontrar con estas familias. No sé cómo se llama el programa, pero existen dentro de estas familias un niño que tiene una estatura normal, ¿sí? Pequeños gigantes, no me acuerdo cómo se llama el programa este, pero bueno, no importa en este momento porque no les estoy mandando a ver televisión. Pero vamos a tener pacientes fenotípicamente un retraso en su desarrollo motor debido a la disminución de la masa muscular. Tardan estos niños en caminar. Vamos a encontrar algo característico a nivel del codo, que tienen una extensión limitada a partir de los 5 años de edad, justamente para agarrar la cuchara, para llevársela a la boca. Vamos a encontrar este tema en estos pacientes, ¿no? Otro, a nivel ya característico craniofaciales, vamos a encontrar lo que habíamos mencionado a nivel frontal, una prominencia, el puente nasal hipoplásico. Vamos a encontrar a nivel orbitario que van a ser poco profundas y un mentón pequeño, ¿sí? Se dan casos de pacientes también que el tema del crecimiento del cabello va a estar menos a nivel de la frente, ¿no? El tamaño de la cabeza en relación al cuerpo es más grande, manos y pies son más pequeños en relación al cuerpo, hay un retraso en la dentición, y podemos observar también la voz, que es característica de estos niños o de estos ya adultos, que es una voz aguda, ¿no? Algunos sí son obesos, justamente por sus características fenotípicas,
piel fina y una disminución a nivel de la sudoración. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico en estos pacientes? Debemos tener un diagnóstico clínico, radiológico y complementario, que es por laboratorios, ¿sí? A nivel clínico, una correcta anamnesis, una correcta historia clínica, un correcto examen físico en estos pacientes me va a dar una guía o me va a dar un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico probable de qué tengo y cómo debo abordar con estos pacientes. Si yo ya tengo un paciente que me acude a mi consultorio con algún tipo de alteraciones en hormona de crecimiento, como un enanismo, debo enviar a realizar una radiografía, medir y valorar la edad ósea de estos pacientes, donde normalmente realizo esta radiografía a nivel de la mano. El otro es ya exámenes de laboratorios complementarios, que son, pues, obviamente el examen de la estimulación de la hormona de crecimiento y el que les había mencionado, pues el IGFI, que es la prueba de screening. Esta prueba o tamizaje, ¿sí? Si tengo un paciente que está atravesando síndrome de Laron, va a estar disminuido o ausente, ¿ok? ¿Estábamos hasta ahí? Sí. Creo que ya saben cuál es el receptor, cuál es el tema del hormona de crecimiento, qué sucede fenotípicamente, cómo es el abordaje. Entonces, nada más. Bueno, el módulo 3, que es el seguimiento, esto habíamos mencionado que existe como tal el tema del Ministerio de Salud Pública y toda la pantomima y toda la historia que mencionan ellos dentro del Manual de Atención Integral de la Salud, con enfoque comunitario familiar, ¿sí? Pero faltan muchas cosas, ¿no? Faltan muchas cosas a nivel gubernamental. Espero en algún momento, con mayor capacitación, con mayor experiencia, volver al Ministerio de Salud Pública y generar mejores soluciones. Ahora se ve que hay mucha ineptitud y mucha guía política en relación al sistema nacional, ¿no? Bueno, pues nada de esto, el modelo de atención integral de la salud, nada de esto nos compete a nosotros, así que hasta ahí quedamos hasta el día de hoy, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda con referencia al trabajo de la próxima clase? Doctor, una pregunta, ese tema del valor de -3 en el plano cartesiano, ¿a qué hace referencia? ¿A que cuál? mucho ojo con eso y no entendía. Hubo un plano cartesiano que usted, ese que está ahí. Acá, este. Ajá. El tema de la desviación estándar. Existe dentro de las cartillas, ¿sí? Rangos en cuanto al tema de peso y talla, ¿ok? Obviamente en relación a la edad del niño, en donde yo, no sé si se vea que muevo el mouse, no. Sí se ve. Ok, entonces, normalmente yo puedo catalogar a un niño en esta franja verde. Esta franja verde me da a entender de que estamos dentro de los límites normales. Si está por encima, algo está pasando con este niño. Si está por debajo, algo está pasando con este niño. Yo no sé si observes acá que está unos puntitos azules, ¿sí? Sí. Entonces, justamente esto da a entender de que la desviación estándar de estos niños está por debajo de su normalidad, ¿ok? Está por debajo y es lo que mencionan, varía entre -3 a -12. Estamos unidos, ¿no? Doctor, ¿y esos valores que están representados son los de peso y talla? Bueno, ajá, sí. Ahí. Exacto. Déjame ver si les pongo una cartilla de estas de... Hubiera sido bueno tener una cartilla normal, cartilla pediátrica. Y depende bastante si son niños o niñas, ¿ok? Es una cartilla que normalmente vienen en dos colores. Ah, acá está, ya la encontré. Déjame ver.
Ajá, déjame ver si la presento. Déjame descargarla. Doctor, disculpe, está hablando Cali. ¿Será que me puedo retirar? Es que me tengo que hacer unos exámenes. Ok, sí, no te preocupes, que ya estamos por terminar. Ok, A ver, gracias. listo. Ya para terminar, les voy a enseñar la cartilla. Normalmente esta cartilla tiene un lado o gráficos con valoraciones para niños y otro para niñas. ¿Ok? Déjame ver si presento. Doctor, una consulta. ¿Será posible que se puedan repetir hasta 3 veces la patología a mención en la próxima clase? ¿Se repitan? 3 veces, máximo. Es porque buscando y entre algunos chicos, vemos que hay pocas, en el sentido de que en vista general. Dale, dale. A ver, déjame ver si presento. A ver, entonces hagamos lo siguiente, pues somos 15 personas, hagamos los que tengan repetido exponen y los que tengan uno lo hacen individual. ¿Me explico, María José? No entendí, la verdad. Si tengo 3 chicos que me hablan del mismo tema, lo ideal es que se unan los 3 chicos. Si tengo a alguien que solamente va a hablar de un caso, pues muchísimo mejor, pues. A ver, déjame ver. Si se ve mi... ¿Se ve mi pantalla? Sí, no los estoy viendo ustedes en este momento. Estoy con esta vaina. Sí se ve, Bueno, doctor, sí se ve. estos gráficos normalmente son los patrones de crecimiento, ¿sí? Patrones de crecimiento del tema de los niños, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el tema de los meses en la parte inferior y el índice de masa corporal en la parte superior, ¿ok? Que es el kilogramos ¿cómo es? Por la talla. Entonces, en esto yo valoro, en esto yo califico a estos niños, ¿no? El primero es desde el nacimiento hasta los 5 años y el de abajo es a partir de los 5 años hasta los 19 años. ¿Ok? Esto en función a lo que da la Organización Mundial de la Salud, pero la Organización Panamericana de la Salud es la que establece cada cierto tiempo cómo va el tema de crecimiento poblacional, ¿sí? O se aumenta o disminuye. No es el mismo y no va a ser la misma tabla de Alemania que la que tengo acá en Ecuador. Pues obviamente ellos tienen mucha más otro tipo de fisionomía, pues obviamente. Entonces otro tipo de talla, otro tipo de peso en relación al peso y talla de mi cholo ecuatoriano, pues no. Entonces a nivel latinoamericano, a nivel regional, pues tenemos un peso y una talla en promedio, a diferencia pues de la Unión Europea, pues no voy a diferenciarlo a Ronaldo con Cristiano Ronaldo, pues, yo no, Ronaldo. Entonces es algo que no puedo yo comparar de esa manera, ¿sí? Estamos. Listo entonces, muchachos. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor.